Capítulo 4. El verdadero sentido del amor. Debemos saber que la auténtica felicidad conyugal es uno de los más grandes placeres que existen en este mundo. El verdadero amor y la unión en el matrimonio es algo totalmente maravilloso. El amor es lo que más se necesita en la vida y lo que inspira la mayor de las felicidades. El verdadero amor entre esposa y esposa compensa todos los defectos, tal como dijo el rey Salomón en Proverbios 10:12, y el amor cubre todas las faltas. Todo el amor es fácil perdonar y es evidente que la virtud del perdón es esencial en la vida en general y en la vida de la pareja en particular. Las adversidades de la vida siempre parecen menos difíciles cuando prevalece el amor. Yahweh valora mucho el atributo del amor y por lo tanto es el catalizador para innumerables bendiciones, criar niños emocionalmente sanos, lograr abundancia financiera y mucho más. Dice, una historia sobre dos hermanos. En el siguiente relato, el gran rabino Yosef Haim de Bagdad, el renombrado Ben Ish Hai, nos enseña el significado del verdadero amor y cuán apreciado es a los ojos del Creador. Dice, dos hermanos vivían en un pequeño pueblo y se amaban mucho. Cada uno había heredado el campo de su padre. Uno de los hermanos prosperó económicamente, pero por desgracia no tenía descendencia. El segundo hermano era pobre, pero fue bendecido con muchos hijos. Cierta vez, cierta vez el hermano pobre se despertó en medio de la noche preocupado por su hermano, a quien tanto amaba. Su corazón se llenó de compasión por él, que era rico, pero no tenía hijos. Él pensó lo difícil que debía ser la vida de su hermano sin la alegría de los hijos. Mientras él había sido bendecido con una familia numerosa, sintió una gran congoja por su hermano y se puso a pensar en algo que pudiese brindar un poquito de felicidad a su sombría vida. Al final decidió que cada noche le daría secretamente un poco del grano de su campo a su rico hermano. Quizás tener más riqueza le traería algún consuelo. Desde esa noche en adelante, el hermano pobre empezó a levantarse a medianoche y cargaba un saco de grano de su campo al de su hermano. Esa misma noche, cuando el hermano pobre se despertó con tanta compasión por su amado hermano, ese se despertó también con el mismo sentimiento. Pensó, yo soy tan rico y sin hijos que alimentar, mientras que mi querido hermano está tan necesitado. Tiene muchas bocas que alimentar, él necesita dinero mucho más que yo. Le llevaré un saco de mi grano cada noche sin que lo sepa y así lo ayudaré un poco. Y así también él se despertaba a media de la noche para llevar un saco de su grano al campo de su hermano pobre. Una noche tras otra los hermanos llevaban sacos de grano uno al campo del otro, cada uno ignorante de lo que el otro había hecho. Pero grande fue el desconcierto cuando, para su gran sorpresa, notaron que a pesar de que habían llevado un saco de grano la noche anterior al campo de su hermano, encontraban el mismo número de sacos el, el día siguiente. Una noche los dos hermanos decidieron quedarse despiertos la noche entera para descubrir el gran misterio. Y así a medianoche se encontraron en el campo y finalmente entendieron el misterio del grano que nunca disminuía. Entonces se abrazaron con lágrimas y de emoción en los ojos. Qué bendición, ¿verdad? Lo que es el amor. Y véalo ahí en ese aspecto, ¿verdad? Los dos se enfocaron en la necesidad del otro, que el amor los llevó a ver cómo podían sustentar eso que según ellos carecían, ¿verdad? Y por ese amor de querer ayudar al otro, los dos estaban siendo bendecidos por la compasión que tenía el uno sobre el otro. Dice, cuando el Creador vio a los hermanos exhibiendo un amor tan extraordinario, decidió que en ese mismo lugar su divina presencia debía habitar en este mundo terrenal. Vea todo lo que podemos lograr por medio del amor.
hasta Yahweh hace todo por nosotros, ¿verdad? Ese lugar se convirtió en el monte del templo apartado en Jerusalén. Ahora viene otra historia, se llama Otros dos hermanos. Mientras tenía lugar el hecho de los dos hermanos, de los queridos hermanos, una historia muy diferente aconteció en otro lugar. Había también otros dos hermanos, uno rico y sin descendencia, y el otro pobre pero bendecido con muchos hijos. Sin embargo, entre estos dos hermanos había un gran odio. Vean la gran diferencia, el otro extremo. Los otros era amor, en este caso, un gran odio. Una noche el hermano pobre despertó y pensó, mi hermano no tiene necesidad de toda esa riqueza, después de todo no tiene hijos que alimentar y cuidar, yo podría aprovechar su dinero. Y entonces entró silenciosamente al campo de su hermano y le robó un saco de grano. Del mismo modo, el hermano rico, después de su sueño, envidioso y molesto por el hecho de que su hermano tenía tantos hijos y él ni siquiera uno, no le basta con los hijos que tiene, que también quiere grano. Pensó entonces, entró cautelosamente en el campo de su hermano y también le robó un saco de grano. Una noche, una fría noche, cuando cada uno de ellos a, preparó una emboscada al ladrón de su campo, chocaron uno con el otro y descubrieron sus malas acciones. Con corazones desbordados de odio, se abalanzaron el uno sobre el otro, golpeándose y maldiciéndose. Viendo el Creador la terrible disputa, decidió quitar su presencia divina de ese lugar. En ese mismo sitio, en el vacío que se formó, fue erigida una casa de idolatría que difundía un mensaje de odio, división y conflicto. Fue retirada su presencia y entró la adoración a ídolos. Por eso es importante el amor en el hogar, porque edifica, porque Yahweh hace demasiadas cosas en medio de nosotros. Imagínense con esta historia y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Lo que Yahweh puede hacer en nuestros hogares con solo de aplicar ese atributo tan hermoso y es el atributo del amor, que es el que va a permanecer para siempre, que es el más importante de todos. Tu templo personal. Las historias anteriores enfatizan cuán precioso es el atributo del amor a los ojos de Yahweh, a tal punto que para su templo apartado escogió el lugar donde sucedió un acto verdadero de amor. Este principio se aplica a todo lugar y todo momento. Aunque es verdad que nuestro apartado templo en Jerusalén fue destruido cuando Yahweh es testigo de un verdadero amor entre marido y mujer, su Shekinah, que es la presencia del Padre, habita entre ellos, transformando su hogar en un templo apartado en miniatura, un lugar de pureza y bendición. Por otra parte, si una pareja vive en conflicto y con odio, el Creador retira su Shekinah de su hogar, lo que convertirá sus cuatro paredes en un lugar de contienda y controversia perpetua. Lo que hablamos en el capítulo anterior, se experimenta cuando hay amor, una parte del paraíso y cuando hay contienda y odio del infierno. Dar con todo el corazón. Otra cosa pues, que podemos aprender de los dos queridos hermanos es que el verdadero significado del amor es dar. El acto de dar desinteresadamente caracterizaba el amor que existía entre ellos. Cada uno dio con todo su corazón, sin esperar nada a cambio. El amor entre marido y mujer debería ser igual, cada uno disfrutando verdaderamente del mero acto de darle al otro. Acuérdense que en la escritura dice, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Imagínense que Yahweh cuando, la bendición que es cuando uno recibe, ¿verdad? Que la mayoría de las personas bueno, más las que no tienen al Padre, lo único que esperan es recibir, y es más fácil querer recibir que querer dar, pero la bendición más grande es cuando uno da, y, y, y eso que cuesta desprenderse de las cosas, entonces ser dador alegre, ¿verdad? Darlo con alegría, porque si uno da sin amor,
sin alegría, entonces como lo leímos la vez pasada, de nada vale. Toda mujer debería evaluarse a sí misma y preguntarse si ella verdaderamente le da a su esposo, sin esperar o exigir compensación. Ella debe ser honesta consigo mismo, pues si se da cuenta que se queja y pide un pago por lo que da, debe entender que eso está muy lejos de ser amor verdadero. Y si no hay verdadero amor, la presencia divina no morará en medio de la pareja. Eso es, digamos, cada una, ¿verdad? A veces nosotros, por querer cumplir los mandamientos del Padre, digamos, ahorita que estamos haciendo este curso y sabemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Que todo lo tengamos que aplicar, pero aplicando el amor, dándolo con amor, porque a veces lo hacemos por obligación. Bueno, y aquí nos dicen que tenemos que darle y que con eso cumplimos, ¿no? Si no lo hacemos con amor, no es el dar, es hacerlo con amor lo que trae la Shekinah, la presencia del Padre en medio de nosotros. Toda mujer debería evaluarse, toda mujer debería evaluarse a sí misma y preguntarse si ella verdaderamente le da a su esposo sin esperar o exigir compensación. Ella debe ser honesta consigo misma, pero si se da cuenta que se queja y pide pago por lo que debe entender que esto está muy lejos de amor verdadero. Y si no hay verdadero amor, la Shekinah no morará en medio de la pareja. Eso fue lo que vimos en la primera historia. El hermano pobre no pensaba en sí mismo en absoluto, no pensó en su propia pobreza o se entretuvo con pensamientos egoístas. Nunca se preguntó por qué su hermano rico no estaba ayudándolo financieramente. Del mismo modo, el hermano sin hijos pensaba acerca de las dificultades de su hermano en vez de pensar en su propia desgracia. Ambos se preocuparon solamente de las necesidades del otro y trataron de aliviar sus tribulaciones, fueran estas emocionales o financieras. Sin duda, la pareja debe esforzarse por alcanzar esa misma clase de amor desinteresado. Entonces, ¿cómo logramos eso? Vea lo que dice ahí, que ellos no se centraron en lo negativo, ni la necesidad de cada uno, sino que se centraron por amor al hermano en lo que el hermano necesitaba. No en lo que él tenía y yo no, sino en lo que él necesitaba, aunque tenía cosas que yo no. Bendiciones por las diferentes bendiciones en que el Padre los bendijo a los dos, a uno con hijos y al otro con riquezas. Entonces, como en el matrimonio, usted tiene eso, me lo comparte, y yo tengo eso y yo se lo comparto. Alguien que sinceramente ama a otro debe dar constantemente al ser amado. Cualquier cosa que hace a la persona amada feliz, lo hace feliz a él también. Una vez un hombre vino a pedirme consejo. Me dijo que su esposa no estaría de acuerdo en que se dejase crecer la barba. Me dijo que él, en aras de su paz matrimonial, no lo hacía. Entonces le expliqué que en verdad que no tenían absoluto paz conyugal, porque si la tuviera su esposa ciertamente lo dejaría hacer lo que lo hace feliz. El mismo hecho de que ella estuviera en contra de lo que era tan importante para él refleja que aún debían trabajar bastante para lograr la paz hogareña. En ese caso, él no hacía algo que le gustaba a él por agradarle a ella. Y en ese aspecto hay que ver o sea, él lo hacía por no se dejaba crecer la barba por agradarle a ella, pero en ese aspecto no está bien, sino es algo que lo haga sentir bien a los dos, que ella lo haga feliz a él sabiendo que eso que le está impidiendo lo hace feliz a él. Amor no es trabajo. El tipo de amor que encontramos en la historia de los dos hermanos requiere paciencia y serio esfuerzo. El verdadero amor se construye a través de los años por el deseo genuino de alcanzarlo y muchas oraciones. O sea, no se logra, digamos, cuando uno está aprendiendo un matrimonio, no se va a lograr empezando de una vez, ¿verdad? Saliendo de la luna de miel y empezando con todo perfecto, no, se va logrando a través de los años, más cuando uno va aprendiendo y se va dejando guiar. Em,
Los desafíos y las dificultades que experimentan juntas dos personas a través de los años mientras se esfuerzan para ser altruistas y generosas constituyen ese amor verdadero. Aun si durante esos años difíciles ellos no son perfectamente generosos y todavía tienen expectativas o demandan compensación, la sola aspiración de ser un compañero amoroso contribuye a construir una relación cariñosa entre ellos. Vamos a aclarar un malentendido que toda la sociedad moderna orientada por Hollywood ha creado. No existe tal cosa como amor a primera vista. Eso no es otra cosa que un apasionamiento físico que es el resultado de ilusiones y fantasías de lujuria. El amor orientado a la lujuria es de corta vida y casi siempre trágico al final. Una pareja que se casa porque piensan. Que están enamorados, pero no están preparados a trabajar para transformar su apasionamiento mutuo, es un verdadero y profundo amor, inevitablemente sufrirá problemas en su relación conyugal. De hecho, existe un amor básico que permite a dos personas iniciar una relación, pero para alcanzar el nivel del amor verdadero y desinteresado, la pareja debe trabajar duro. Si el hombre y la mujer encuentran problemas o sienten una carencia en su matrimonio, no deben desanimarse, simplemente deben invertir más esfuerzo en nutrir y desarrollar el más alto y desinteresado amor. Muchas veces, y bueno, la mayoría de las veces de los matrimonios de ahora, ¿verdad? Sabemos que, que la mayoría de las personas no tienen el amor de Yahweh en sus corazones y tienen, los que son creyentes tienen en realidad otro y no entienden todo esto. Entonces, cuando se dan problemas así, en vez de saber, tener la sabiduría sobre esto, cuando hay conflictos y todo, lo primero que piensan y les mete el enemigo es, no, separémonos, no funciona cuando de verdad, esa es la prueba más grande, ¿verdad? Ahí es donde se decide si la persona, como decía al principio, es inteligente y sabia y sabe cómo manejarlo y cómo saber, porque solo un matrimonio en que haya verdadero amor, que se den todas estas cosas, es el que va a seguir hasta el final, hasta el que va a permanecer, el que va a tener paz a pesar de los conflictos. Las demás personas que no tienen entendimiento, que no tienen sabiduría, están dentro de un matrimonio en que no está Yahweh, en que está el otro, que imagínense, ¿verdad? No es comparable, entonces no van a tener la sabiduría para saber que todo es un proceso y rápidamente se divorcian porque simplemente no pueden soportarse. No aprenden a ser amorosos, sino que se dejan llevar por el odio y terminan, bueno, dañando no solo a ellos, sino familias, amigos y hasta familiares. Dar y amar. La mejor manera de estimular el amor es acostumbrarse a dar. La esposa debe hacerse un hábito del dar. Debería esforzarse por dar de sí misma, aún en mayor medida que el amor que siente por su esposo. O sea, dar más de lo que uno cree que pueda, dar todo, todo lo que se pueda, aún más. Sabemos que el amor inspira dar al amado, pero pero de la misma manera, el dar hace crecer el amor, tanto en el corazón del dador como del receptor. La esposa no debería esperar sentir amor para dar, sino que mediante el dar logrará que el amor florezca. Por lo tanto, si deseas más amor, empieza a dar de inmediato. Oiga, oigan, hermanitas, empecemos a dar. Este es un principio muy importante a tener en cuenta en todo momento, y no solo en el matrimonio, ¿verdad? Podemos darlo, de verlo en la vida de todo aspecto, en dar a todo el mundo, que hace que crezca el amor. Importantísimo, ¿verdad? En el matrimonio. Por lo tanto, cada mujer debería invertir reflexión y esfuerzo
para encontrar la manera de dar más y mejor a su esposo. Deberíamos poner un cartel ahí en la sala de la casa, dar como una regla principal. Dar igual amor. Ocupándose con pensamientos egoístas acerca de lo que debería recibir de él y enojándose porque él no le da lo suficiente es una fórmula probada para destruir un hogar y perder todas las bendiciones divinas. Un verdadero apartado templo se construye a través del amor y la generosidad, a través de pensar en la otra persona. Una persona que solo piensa en sí misma y en lo que debería recibir a cambio de lo que da, no sabe el significado del amor. Amor es consideración por la otra persona. Lo que das es por el bien de la persona que amas, no por tu propio beneficio o gratificación. Cuando amamos es para el bien de la otra persona. Por eso el enemigo nos mete mucho en que no te deshagas de lo que tienes, porque como uno no lo ve bendición para uno, sino es un despojarse de algo para darlo a otro, entonces el enemigo le pone a uno y le mete orgullo, ¿no? ¿Para qué vas a dar? No, pero no sabe que más bien está uno bendiciendo a la otra persona y, y uno va a ser mucho más bendecido. A pesar de que la carne lo dice lo contrario, en lo espiritual no sabe la obra tan grande que está haciendo y la bendición tan grande que uno va a recibir con el hecho de dar, porque cuesta hacerlo, igual que el amor, es sufrido. Entonces, lo que cuesta es lo que recibe más bendición. Un ejemplo de la inmensa dádiva. Bueno, dice, por el mérito de las mujeres. Un ejemplo de la inmensa dádiva que la mujer puede dar a su marido es orar por él. Nuestros sabios enseñaron que toda al mérito de las mujeres fuimos redimidos de Egipto y por su mérito seremos redimidos en el futuro. A primera vista no se comprende cómo tal cosa es posible. ¿Cómo puede una mujer alcanzar un tan alto nivel espiritual que permita a todo el pueblo de Israel ser redimido? Pero Yahweh me inspiró una explicación maravillosa. Cada mujer debe redimir su propio hogar, debe invertir en la construcción de su propia casa todas sus fuerzas y principalmente orando por su esposo e hijos. Y cuando ella redime y salva su propio hogar, es prácticamente el comienzo de la redención completa del pueblo yahudí compuesto por todos los hogares. Es como, lo podemos ver también como cada hogar, una célula del cuerpo, como como el cuerpo está dividido en varias células, en varios órganos, como que cada hogar es una célula que es viva y es a la que las células vivas dan vida al cuerpo. Entonces, al final, cada hogar va a permitir la redención del pueblo yahudí, cuando todos seamos reunidos en un solo cuerpo. La principal fuerza de la mujer está en su poder de orar por su esposo e hijos. Aun así está casada con un hombre malvado y ora por él, podrá iniciar su corrección personal. Por medio de sus oraciones, la esposa puede traer a su marido al arrepentimiento. Y oiga que no dice, por medio de que ella hable con él, lo puede traer al arrepentimiento. Si él es malvado, va a costar mucho que por nosotros comunicarnos. Más bien a veces cuando la persona es orgullosa o malvada, va, va a hacer que más bien no nos ponga atención o que crea que nosotros queremos, sabemos más que ellos y todo. Pero vea la importancia de la oración, que no lo vamos a hacer nosotras directamente, sino que el Padre lo va a hacer por medio de la oración. La forma de él no sabemos cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y tener la confianza, la muná y la bitajón, la fe y la confianza de que Yahweh lo va a hacer y va a cambiar a su esposo y aún transformarlo en un hombre justo. El poder más alto con el que Yahweh bendijo a la mujer es su capacidad de orar. Orar por alguien es la esencia del dar. ¿Existe acaso algo más precioso que una persona puede dar
a alguien que orar por él. La oración redime a una persona de sus negativos rasgos de carácter y de todo lo que le molesta y la angustia. Nada se compara al regalo de orar en beneficio de otro. Entonces, podemos verlo como a la hora en que nosotros oramos, no solo por nuestros hijos, nuestros esposos, sino digamos por un familiar que está perdido, o que una persona que está demasiado cerrada por aceptarle al Padre, o el mundo, que está mucho en el mundo. El hecho de orar por esa persona es como si nosotros estuviéramos predicándoles, como diciendo, Padre, ya no, en mis propias fuerzas esta persona está demasiado cerrada, lo pongo en oración para que lo hagas a través de esta oración, y es como que si uno se lo predicara a esa persona y se salvara. El Padre en su poderosa misericordia lo va a hacer a través de la oración de nosotros. Dice, naturalmente la mujer sabe cómo orar por su hogar, ya que ella tiene los pies sobre la tierra y es muy consciente de todo lo que sucede en él. Ella sabe exactamente por qué y por quién debe orar. Por otro lado, imagínense, vea lo que dice, ella sabe por quién y para qué y por quién debe orar. O sea, acuérdese cuando muchas veces Yahweh le dice, no, pues no ore en lo que está leyendo David de Jeremías, que dice, no, por este pueblo no ore, porque ya está, ¿verdad? Porque ya es demasiado terco y ya se le ha hablado mucho y no hace caso, entonces viene castigo. Como la Ruach HaKodesh, por medio de la mujer que tiene el discernimiento de saber por quién se puede orar y por quién no, porque también va a tener ese discernimiento de que no, esta persona en realidad no va a cambiar, o Yahweh le pone en el corazón, no, por esa persona no ore porque no quiero tener misericordia. Entonces que Yahweh nos dé ese discernimiento para orar por toda aquella persona que de verdad necesite misericordia. Naturalmente, la mujer sabe cómo orar por su hogar, ya que ella tiene bueno, leamos, no importa. Ella tiene los pies sobre la tierra y es muy consciente de todo lo que sucede en él. Ella sabe exactamente por qué y por quién debe orar. Por otro lado, el esposo está generalmente involucrado en sus luchas personales, sea por ganarse la vida u otras cosas. Así que muchas veces no está consciente de la situación de la casa. La esposa es la que ve mejor las necesidades de toda la familia y por lo tanto debe tomar sobre sí la responsabilidad de rezar por ellos. ¿Qué es qué es lo que más refleja que una esposa realmente ama a su esposo sobre todas las cosas? Que la esposa se dice a sí misma, no importa lo que él haga o no haga, yo deseo desempeñar mi rol en la vida, yo deseo dar de mí misma a los que amo. Quiero aprender a ser la mejor influencia posible sobre mi esposo. Quiero entender lo que yo puedo hacer para hacerle feliz. Voy a orar para que logre vencer todos sus defectos y para que Yahweh lo ayude a mejorar. Por lo tanto, le daré mucho ánimo y refuerzo positivo. Y por supuesto que ella debería orar para que su esposo desee lo mismo, aprender y recibir orientación sobre cómo ser una influencia positiva para ella y hacerla feliz. En, en tal hogar perseverar una verdadera armonía y la presencia divina morará entre ellos. Uno de los aspectos importantes de la mujer es incitar al esposo a leer la escritura, a buscar del Padre, ¿verdad? Es una de las cosas en que la mujer también está ahí para que el padre, para que el esposo busque del Padre, porque a veces, ¿verdad? Como ellos trabajan y ahí cuando llegan cansados y todo eso, a veces el tiempo y el cansancio no se los permite, pero uno debe siempre animarlos a que lo hagan. Amar lo bueno de cada uno. Una de las cosas esenciales que inducen al ser humano a amar tanto a sí mismo como a los demás es buscar lo bueno de cada persona, ver los aspectos positivos de cada persona. Cada individuo posee debilidades y carencias. Por otro lado, toda persona tiene muchos rasgos positivos. La famosa enseñanza del Rabí Nachman, conocida como
As- Asanga enfoca cómo podemos fortalecer a una persona buscando sus buenos puntos. Esto no también incluye al hombre mismo. Una vez que identifica los buenos puntos y aspectos con los que Yahweh lo bendijo, aprende a amarse y a ser feliz consigo mismo. Este método de elaboración de la autoestima es una manera segura para alentar a una persona a hacer el bien. Lo que hará es que se aleje del mal, porque la regla es que no hay que luchar contra el mal, sino hacer el bien y concentrarse en él, y el mal ya se derrumbará por sí mismo. Entonces, si nosotros nos centramos en las cosas malas, vamos a tener una lucha por eso. Pero si nos centramos en hacer el bien, estamos ignorando el mal y el mal solo se va a derrumbar por sí mismo porque ni siquiera le prestamos atención. Entonces es importante enfocarnos en los rasgos positivos de las personas, tanto de la pareja en un matrimonio importantísimo y de las demás personas también. Aunque hay personas que es difícil, ¿verdad? Pero como dice aquí, ya bueno se hizo con aspectos positivos y negativos, aunque por la sociedad y por lo que nos han metido en la mente, muchas personas se enfocan más en lo negativo y todo, hay que buscarles ese lado positivo y centrarse en eso, igual como lo dice aquí, en nosotros mismos, porque el enemigo mismo nos viene con pensamientos de que no, usted esto, el otro, no, mire, falló en esto, usted no es digno de misericordia, usted no es digno de nada, decir no al Padre, y por medio de la Escritura, como nos habla el Padre, por eso es importante alimentarse, de saber lo que el Padre Todopoderoso piensa de nosotros y centrarnos en eso, y así el enemigo se va a cansar de estar mandándonos dardos para que desanimarnos, para deprimirnos, y se va a cansar y nos va a dejar de tentar. Cuando nosotros tenemos la habilidad de concentrarnos en lo positivo. Dice, buscando los buenos puntos de los que nos rodean, nos alienta y les da fuerza para hacer más y más buenas acciones, ya que les hace sentirse amados y apreciados. Cada mujer debe tener el hábito de buscar lo bueno en sí misma, lo que le hará amarse. Esto le dará la fuerza para dar y amar a su esposo. También debe adquirir el hábito de buscar puntos buenos en su esposo, aunque tenga también muchos y graves puntos negativos. Se debe tener cuidado de no dejar que la mala inclinación muestre solo el lado malo del esposo. Después de todo, la mujer misma no es perfecta, y así como ella no quería que su esposo vea solo sus defectos, no deberá concentrarse en sus faltas, solo en lo bueno, y así con el tiempo verá que con sus propios ojos, como de a poco, el amor crecerá más y lo malo se reducirá. Íntimos amigos. El esposo y la esposa deben ser los mejores íntimos amigos. La verdadera amistad es la expresión del amor. El Midrash relata la siguiente emocionante cuento al respecto. Había en la ciudad de Sidón una pareja que no tuvo hijos durante 10 años. La pareja se dirigió al gran justo Rabbi Shimon Bar Yochai para divorciarse, presentando en tener así la posibilidad de engendrar hijos algún día. Rabí Shimón los escuchó y luego les dijo, yo les pido una sola cosa, igual que cuando se casaron, hicieron una fiesta con una gran comida, ahora que se separan deben también hacerlo con un banquete festivo. La pareja, aunque no entendía la intención del gran justo, cumplió con el pedido y celebró una comida festiva en honor a su divorcio. Durante el banquete, la esposa sirvió vino al esposo hasta que éste se embriagó. Con el corazón alegre, le dijo el esposo a su pronto ex esposa que podía llevarse lo más preciado del hogar y luego irse a la casa y luego irse a la casa de su padre. El esposo, debido a todo el vino que bebió, cayó en un sueño profundo. ¿Qué hizo ella entonces? Pidió a los sirvientes que lo llevasen con ella a la casa de su padre.
A medianoche el esposo despertó de su sueño, sintiéndose ya más sobrio. Preguntó, ¿dónde estoy? La esposa replicó, en la casa de mi padre, por supuesto. ¿Qué hago yo en la casa de tu padre? Le preguntó. ¿Acaso no me has dicho que podía llevarme conmigo lo más preciado a la casa de mi padre? Para mí no hay nada más precioso en el mundo que tú. La pareja volvió a Rabí Shimon Bar Yochai buscando su consejo. El rebe, emocionado que la pareja finalmente descubrió el gran amor que se tenía, los bendijo para que tuvieran hijos. Y un año más tarde tuvieron la alegría de abrazar a su primer hijo entre sus brazos. El Midrash nos enseña dos importantes lecciones de esta historia. En primer lugar, que la bendición de un justo tiene el poder de hacer que una mujer estéril tenga hijos. En segundo lugar, el amor y la amistad devota invocan tal divina compasión divina que puede hacer milagros. Los sabios enseñan que el intenso amor de aquella mujer a su esposo también puede verse como una alegría a la redención del pueblo de Israel. Si una mujer puede llegar a ser redimida milagrosamente a través de su gran amor, entonces más aún el pueblo de Israel, que ama tanto a su Creador y no tiene nada más precioso que Él en este mundo, a solo, si solo se lo dijera a Yahweh, será pronto redimido con su infinita misericordia. Bendito sea Yahweh, así sea. La decisión está en nuestras manos, todo depende del amor. La pareja debe disfrutar de un verdadero amor mutuo basado en el dar y en la consideración, sin ningún interés egocéntrico, como en la historia de los dos queridos hermanos. Entonces, su, su hogar se transforma en un templo personal, un apropiado lugar para que more la presencia divina, lo que les traerá todas las bendiciones y éxitos posibles. Bendito sea Yahweh, mis hermanitas. Qué, qué bonito este capítulo que se centró en el amor y es uno de los pilares más importantes, ¿verdad? Para que funcione el matrimonio.